Ya dijimos lo que significaba nube, lo que significaba todo, le verá. Pero continuamos y dice Pablo decía a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 9 de 1 Tesalonicenses, que Dios no los había puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, quiero dejar claro que la iglesia no le correspondía la ira. A la iglesia se le había dado la gracia, se le había dado la salvación de Dios, la cual Dios había preparado antes de la fundación del mundo. Y, por tanto, ella estaba preparada para alcanzar esa salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la expresión viene, no es una venida en gloria, sino en juicio para la nación de Israel. Este viene es el mismo, viene de Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Corría el año 67 después de Cristo, cuando al autor de la carta se le reveló esta venida en juicio. Tan cierto es que en el verso 30 les dice a los creyentes hebreos: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, donde el autor se apoya en Deuteronomio 32:35. Dice Deuteronomio 32:35: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano. Ya se precipita lo que le está preparado. Allí ya los autores de las cartas en el Nuevo Testamento se apoyaban allí para decir que la ira de Dios venía sobre ellos. Pero volvamos a Juan. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Juan escribe la venida con las nubes, presencia no visible de Dios en juicio, apoyándose en Daniel 7:13, donde el profeta miraba, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y también se apoyaba el escritor del Apocalipsis en Zacarías 12:10, donde el vidente contempla una visión de la intervención futura de Dios en la nación de Israel. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Como podemos notar, es una venida en juicio a Israel, no a la iglesia, y menos en estos tiempos. He aquí, es un señalamiento y confirmación. Esa palabra, he aquí, es el paralelo, es el parecido al desierto, desiertos digo, que habló Jesús, es entonces el aquí. Es una certeza del hecho a cumplirse. Aquí es del griego idou, que es una partícula demostrativa que funciona como si fuera un instrumento para llamar la atención urgente al oyente o a la audiencia a quien se le escribió este libro, que fueron las 7 iglesias de Asia Menor. El aquí es entonces respecto a lo que se va a decir o cumplir o a ejecutar.
He aquí, o Idou también se menciona en Apocalipsis 9:12, Apocalipsis 11:14, Apocalipsis 16:15, Apocalipsis 21:3, Apocalipsis 22:7, en el mismo sentido demostrativo. Los creyentes e iglesias del Asia Menor estaban viviendo en los últimos días del pacto de Dios con Israel. Este era el Israel apóstata, infiel, el pacto del Sinaí, el Israel advertido del último juicio anunciado de tiempo antiguo. Gloria a Dios. En los tiempos de Juan, en los tiempos que se escribe el Apocalipsis, era el cierre del fin del siglo y del ciclo. Era el cierre de la última generación de Israel o del viejo pacto. Jesús les regresó, no visiblemente, o Jesús les vino, no visiblemente, pero sí en juicio, en los años 70, a través del instrumento de juicio que fueron las legiones romanas, el imperio extranjero que subyugaba. Este fue el poder del cuarto reino de la profecía de Daniel capítulo 2. Este fue el juicio dicho con alta claridad por el Señor Jesús, quien lo refirió en Mateo 24 para hacer justicia retributiva a la nación judía. Estaba bien claro que aquellos eran los últimos días de la nación judía. Dice el texto que viene del El Chetai, que es un presente indicativo en voz media que indica el que está viniendo con inminencia, no con trascendencia. Ese viene está relacionado con el Apocalipsis 1:3. El tiempo está cerca. Con el mismo vendré pronto a ti, donde es incluida los creyentes de Éfeso, que habían perdido su primer amor y ahora habían caído de él, según Apocalipsis 2:5. Este viene es el mismo, he aquí, vengo pronto, del Apocalipsis 22:12. Y finalmente es el mismo, ciertamente vengo en breve, de Apocalipsis 22:20, donde todas las iglesias del Asia Menor dijeron amén. Sí, ven Señor Jesús. Las palabras viene, tiempo cerca, vendré, vengo pronto, vengo en breve. Nunca fueron a ellos promesas trascendentes que pasarán el límite del primer siglo. Ciertamente les vino al infiel Israel en juicio y a la iglesia fiel le vino en gloria. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Esta frase es tomada de Zacarías 12:10. Repito, capítulo 12, verso 10 al 12, donde se escribe el arrepentimiento futuro de Israel, visto desde los días del profeta, cuando el Señor Jesús vino la primera vez. Lo vieron unos pocos judíos. En su venida, en juicio, solo los que le traspasaron. ¿Cuál es el significado de todo ojo? Se refiere a los que le traspasaron. ¿Quién es el ojo? Símbolo de entendimiento de las tribus que moraban en la tierra de Judea y de Jerusalén. Recordemos que ya Santiago 1:1 le escribía a las 12 tribus que estaban en la dispersación.
aquellos que le traspasaron. ¿Quiénes fueron estos? Fueron todos los líderes de Israel y el pueblo que tuvieron que ver de alguna forma directa con la crucifixión de Cristo. El que les está dictando Juan el texto de Apocalipsis 1:7. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aquí se describe al linajes con referencia a las tribus de Israel y la tierra a las naciones de Israel, donde vivían ellos. Entrarían en lamento por él. ¿Por qué? Por haberle rechazado al Cristo, según Lucas 19, 41 al 44. Dejamos claro, amados ministros del Dios Altísimo, que no se refiere a un futuro, como se nos ha enseñado a través de la religión tradicional, que todavía se está esperando. He aquí que viene con las nubes y todo le verá, y los que los traspasaron se lamentarán y se lamentarán todas las tribus de la tierra. Se refería justamente a las 12 tribus de Judá o de Israel en el primer siglo. También debemos entender que el trasfondo bíblico de la expresión viene con las nubes y todo se verá. En Juan 21, 20 al 23 leemos que volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Él mismo en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero que Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Ya para concluir, queremos expresar que el Apocalipsis, escrito por Juan antes del año 70 después de Cristo, no como muchos dicen que fue escrito en el 95, tal vez después del año 100, da una perfecta profecía de juicio, salida de la boca misma de Jesús para su pueblo, la gran ramera Jerusalén, donde Jesús fue crucificado, según Apocalipsis 11:8, Apocalipsis 14:8, y donde mataron a los profetas, Mateo 23, 34 y 35, Apocalipsis 17:6 y Apocalipsis 18, 20 al 24. A la misma vez, y más importante aún, se escribió para dar aliento a la iglesia perseguida de que pronto obtendrían la victoria sobre sus dos grandes enemigos, el judaísmo, su enemigo religioso, y el romanismo, su enemigo político militar. Y eso nos lo relata la historia judía, cómo la iglesia estaba siendo perseguida, y lo que incluso también se nos dice que eran el día ardiente del Señor, el juicio derramado sobre Israel. El libro de Apocalipsis es la descripción más clara y absoluta de la transición del cambio de pacto. Dios le daría a la nación de Israel carta de divorcio,
terminando definitivamente con el viejo pacto, para casarse con la iglesia, aquella generación que vivía en el tiempo en que Jesús vivió. Serían los que verían mediante juicio el cambio de pacto, y Jesús les advirtió que esto sucedería en el primer siglo durante sus vidas, pues no pasaría el límite de su generación, aconteciendo todo lo predicho en Mateo 23 y 24. Jesús acusa con severidad por última vez a los judíos para que se arrepientan de su religiosidad, de su maldad, de su pecado. El Señor mismo ya se los estaba diciendo: desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Él estaba diciendo que él moriría pronto y que no le volverían a ver hasta su próxima venida, que sería en juicio para la destrucción del templo y de la ciudad del templo. Jesús se los había dicho muy claro. Ellos debían de haber entendido esta gran verdad, porque ya Jesús en Mateo 23, 37 les había advertido: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 24, 1 y 2 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ante esto, la reacción lógica de sus discípulos fue preguntar, Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte del Olivo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ellos estaban advertidos. Ellos estaban ya esperando ese acontecimiento que vendría muy pronto. Ya Jesús les había hablado de la venida y el templo. Así que ellos preguntaron por el cuándo de la destrucción del templo, el cuándo de su venida, el cuándo el fin de la era judía. Tres cosas que Mateo las coloca como parte de un mismo suceso o acontecimiento. No como dicen algunos, que se cumplió una parte y otra no, dando la teoría del doble cumplimiento, porque no han podido demostrar o no han querido aceptar que realmente todo fue cumplido conforme estaba escrito. Si los discípulos que hicieron la pregunta entendieron claramente la profecía de Jesús sobre el templo y colocaron dentro de ese mismo suceso, templo, venida y fin de la era judía, entonces no era una venida de Jesús física, sino en juicio, una venida en destrucción por medio del instrumento humano que destruiría esa nación. No hay razón ni apoyo bíblico para que los de la escatología después del primer siglo saquen la venida de Cristo para otro y otros de otros e interminables siglos, como hasta hoy se les inculca erradamente a la gente indocta en escatología original del primer siglo. El judío del primer siglo sabía que el fin de la era judía vendría acompañado del juicio para su templo, su pueblo y su ciudad sagrada.
Es más, ellos sabían que aún el reinado o reino de Israel en esa destrucción le sería quitado de en medio, como lo registra Mateo 21, 43 al 46. De tal manera que podemos decir que ellos vieron su venida, pero una venida en juicio. Ellos vieron la nube del juicio de Dios. Ellos experimentaron el cumplimiento de la profecía dada por los profetas y por el mismo Cristo. Gracias damos a Dios por su palabra cumplida. Gracias porque todas las profecías, como dijo Jesús, era necesario que se cumplieran todo lo que estaba escrito de Él. Y lo que Él mismo dijo en sus días de su carne fue cumplido a cabalidad. De tal manera que hoy día estamos en la plenitud de Dios, disfrutando de su amor, de su paz, de su gracia. Estamos en su reino, tenemos el dominio, somos reyes para poder gobernar no un mundo, no a los hombres, como se presentan día a día disputas entre creyentes, sino que somos reyes para gobernar nuestro propio ego, nuestros propios pensamientos, nuestras propias actitudes, para presentarnos como una ofrenda viva delante de Dios. Y si debemos decir que somos sacerdotes, entonces para presentarnos a nosotros mismos como una ofrenda viva delante de Dios cada día. Es la única razón de nuestra existencia, adorar a Dios, bendecir a Dios y dominar nuestros propios emociones, nuestras propias impulsos, y vivir una vida en temor y santidad delante de Dios, para disfrutar cada día de su presencia maravillosa en nuestras vidas. Que Dios soberano, eterno, el Dios verdadero y único Dios, pueda cada día bendecir nuestras vidas, y que a través de su presencia en nosotros podamos darlo a conocer a otros, y que podamos cada día sujetar la carne que está allí luchando cada día para que no quiera obedecer a la palabra de Dios. Pero gracias, porque en Cristo tenemos la victoria y en Él somos más que vencedores. Un abrazo. Padre, gracias por tu palabra expuesta en esta noche. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias porque ella es viva, eficaz y poderosa. Señor, gracias porque tú, Señor, a través de tu misma presencia, nos das la sabiduría, la revelación para entenderlo, oh Dios. Lo que hoy no sabemos, cada día se nos manifestará, porque día a día estás viniendo a nosotros, pero gracias porque estás en nosotros y somos uno contigo. En Cristo Jesús. Amén.